Recibimos a la ministra interina del Interior, Gabriela Valverde. Bienvenida, Gabriela. Buen día, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Bien. ¿Cuándo los uruguayos van a empezar a notar todo esto que se analizó durante este año? ¿Van a percibir mejoras en la seguridad? Ya se está notando, más allá de que la preocupación primera de la ciudadanía es la seguridad. Hay encuestas que ya nos dicen que la evaluación con respecto al desempeño de las acciones del Ministerio del Interior como acciones propositivas lo está viendo la ciudadanía. Acciones que parte de lo que se ha hecho este año van a estar incluidas dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública, que una vez terminados los encuentros por seguridad, ahora está en una etapa de validación técnica. Tuvimos más de 80 representaciones en los encuentros por seguridad, más allá de los partidos políticos con representación parlamentaria, que fue lo que usualmente se convocaba en aquellas mesas interpartidarias. En este plan incluimos también al sector productivo, a las organizaciones de la sociedad civil, a otras agencias, otros ministerios, ni que hablar de los organismos internacionales que fueron observadores y cooperadores de todo este proceso. Bueno, una vez concluido el encuentro por seguridad, que hace unas semanas lo terminamos, con esto, como les decía, más de 80 representaciones, se presentaron más de 90 propuestas que algunas de ellas ya las estábamos plasmando este año y ahora están corriendo por una validación técnica. ¿Qué quiere decir? Hay una comparativa entre lo que se presenta y lo que se puede plasmar con evidencia internacional, con evidencia nacional, porque le queremos dar el sello Uruguay. Pero bueno, tiene que haber una validación técnica si estas acciones en realidad ya con otras experiencias similares, en contextos similares, han tenido un buen desempeño o en realidad no va por ahí el camino. Hacia febrero, marzo, estamos poniendo todo el plan que va a estar consensuado políticamente, plasmado en un documento, con acciones concretas, recursos asociados, indicadores también que acompañan para evaluar, para monitorear el desempeño, para evaluar los resultados y el impacto finalmente. Hay un reconocimiento por parte del Ministerio del Interior que en estas fechas aumenta la violencia, aumenta la cantidad de homicidios, se viene 31, se viene primero. ¿Hay acciones en el territorio del Ministerio del Interior? Porque, bueno, digo, si hay una constatación año tras año, ¿se toman acciones para mitigar estos impactos? Sí, por supuesto. No es novedad, ya hay más que evidencia robusta con respecto a que, así como en invierno suceden algunas acciones que son diferentes, en estas fechas que le llamamos, bueno, inicio de la temporada estival y turismo, pero también está vinculado con las fiestas tradicionales, que eso mueve mayor consumo de todo, de sustancias, pero incluidas el alcohol, porque cuando hablamos de sustancias o de drogas, mucha gente se olvida que el alcohol también es una droga. Y más la emocionalidad que hay en estas fechas, sumado a que hay mayor cantidad de personas en la calle, hay más dinero y hay más compras. Entonces, da un terreno fértil para que sucedan algunos eventos de seguridad que bueno, pueden ser arrebatos como mínimo, pero pasan también a homicidios, que se ven también de diferente forma, con armas de fuego, con arma blanca, algunos enfrentamientos alrededor de los mercados ilícitos de drogas, armas y municiones, pero también hemos visto, y sobre todo en estas fechas,
heridas o terminan en homicidios que tienen que ver con encuentros o desencuentros, mejor dicho, familiares o de personas cercanas, donde transcurre, por ejemplo, en el interior se ha visto mucho en desencuentros familiares, donde un arma blanca puede generar una herida tan grave que termina en homicidio. Y al respecto, sí estamos haciendo operativos puntuales y operaciones más grandes para poder mitigar el efecto de estas cuestiones. De todas formas, como les decía anteriormente, el consumo es una responsabilidad personal, el cuidado de los entornos también es una cuestión y una responsabilidad que va también en cada uno. La policía está en calle, la policía está presente, pero también, y esto aprovecho la oportunidad, junto con la Secretaría Nacional de Drogas, en la Junta Nacional de Drogas también estamos haciendo un llamado a la responsabilidad en varios aspectos. El Ministerio del Interior ha mostrado como un logro el aumento del esclarecimiento de los homicidios. Se habla de un 55%. En promedio. En Montevideo, ¿no? En promedio en el país. Ahí está. ¿Cuál sería un porcentaje satisfactorio o mejor? Porque uno, si se pone a pensar, el promedio es 55%, la mitad de los homicidios no van a estar aclarados, un poquito menos. Cuando hablamos de esclarecimiento de homicidios, de delitos en general, es más complejo, pero en los homicidios, cuando hablamos de un 55%, es una cifra en lo regional bastante satisfactoria. Por supuesto que, como tú bien decís, no quedamos conformes porque quiere decir que hay un 45% de los homicidios en promedio que en este plazo no han sido aclarados. De todas formas, todos los departamentos, todas las divisiones de investigaciones juegan y trabajan a dos tiempos, con los homicidios que fueron cometidos en el corto plazo, porque es mucho más fácil también para recabar indicios y recoger pruebas para la justicia, pero también están homicidios que han ocurrido en años anteriores que quedan viendo otros hechos que a veces dan punta para el esclarecimiento. Este 55% de esclarecimiento es un porcentaje que a nivel de lo que venimos trabajando desde el Ministerio históricamente es una tasa alta y en la región estamos bien. Hay departamentos, esto es promedio, hay departamentos que tienen una tasa de esclarecimiento mucho mayor. Canelones, que además fue premiado el Día de la Policía, está con tasas de por encima del 80%. Esto es un muy buen desempeño. Y Maldonado está llegando a tasas cercanas al 100%. Entonces, estos sí son de las buenas noticias y de los trabajos que al inicio de la nota les decía que ya están en camino y con buen desempeño, y no estamos esperando al Plan Nacional de Seguridad Pública, y esto las personas lo perciben como beneficioso porque hemos dicho desde el inicio que trabajamos para evitar el homicidio, pero una vez que el homicidio o cualquier delito ocurre, que no quede impune. Cuando la encuesta de victimización se vio que aparecen nuevas formas delictivas, como es el tema, por ejemplo, de las estafas, pero que en general la cantidad de denuncias de delitos, con la excepción de los homicidios, los delitos han bajado, bajaron las rapiñas. Sin embargo, también no es menos cierto que hay como un número de denuncias de delitos baja. Y si ahí el Ministerio del Interior está trabajando para que efectivamente la gente denuncie, porque es cierto que las denuncias sobre delitos bajaron, pero no es menos cierto que las denuncias son también bajas, están en el entorno del 20%, porque también que la gente denuncie va a poder establecer claramente qué cantidad de delitos efectivamente ocurren. Exactamente. Cuando nosotros iniciamos la gestión nos propusimos tener una política más transparente
en lo que refiere a las cifras de delitos. Históricamente se mostraban 4 o 5 indicadores que tenían que ver con la denuncia de hurtos, de rapiñas, de violencia basada en género, doméstico basada en género, homicidios y abigeato. Y se celebraba o se veía un buen desempeño cuando se mostraba una disminución en cuanto a hurto y rapiña. La disminución de una cantidad de denuncias de hurto y rapiña puede deberse, sí, una baja efectivamente del delito, pero también tiene que ver con que la población ya no denuncia, cansada de que ocurra, de no tener un efecto, de no tener un resultado, de ir a una comisaría y esperar bastante tiempo que la atiendan o que no es bien atendida. Cuando llegamos al ministerio, como decía anteriormente, nos encontramos con un cambio de modalidad delictiva, cifras que daban cuenta de un cambio de modalidad delictiva que tiene que ver con el mundo digital. Así que las ciberestafas aumentaron, la violencia que últimamente tuvimos un diagnóstico muy bueno con la Facultad de Psicología y la Fiscalía, la violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes. Entonces hay un mapa delictual bastante más amplio que aquellos 5 delitos que se mostraban y que en alguna parte se celebraban como un buen desempeño, la baja de denuncias. A nosotros nos importa mucho todo lo que tiene que ver con este nuevo mundo y abordarlo de manera responsable y con evidencia. Entonces estamos mostrando actualmente alrededor de 17 indicadores que tienen que ver con la denuncia de delitos. Los homicidios, más que denuncia, es un hecho constatable, y los delitos y los homicidios también vienen a la baja en comparativa con el 2024. Es una cifra de todas formas alta y no nos satisface, pero si lo comparamos a esta misma fecha con el 2024, porque los hechos de la fiesta suceden todos los años, venimos un poco por debajo. Bajaron los hurtos, bajaron las rapiñas, la violencia doméstica y basada en género entró en una meseta que también es preocupante porque la comparativa puede quedar como que, bueno, si no me fue tan mal con respecto al año pasado, ¿estoy bien? No, no estoy bien. Hay que bajarla porque las cifras son altas. Con la ciberseguridad o los ciberdelitos, las estafas, hemos bajado la estafa de por sí, promoviendo también la denuncia y teniendo otras acciones, sobre todo con el sector financiero. Y lo único que ha aumentado en este periodo, que también estamos mitigando una cifra mayor, es el abigeato y el faltante de ganado. Es el único delito. Estuvimos haciendo acciones con respecto a eso. Allí hay un vínculo importante entre el abigeato y el faltante de ganado, los controles que hay. Y bueno, y lo estamos analizando y fortaleciendo todos los equipos de seguridad rural que están trabajando muy bien, pero necesariamente había que fortalecerlo. Hay algunas explicaciones que tienen que ver con falta de trabajo y necesidad de alimentación, pero no queremos todavía llegar a una conclusión contundente porque tiene que ver con la vida de las personas y puede resultar una falta de respeto. Gabriela, el Ministerio del Interior ha hecho mucho hincapié en los datos y de cómo se manejan y de cómo se miden el impacto de las medidas que se toman. En función de eso, ¿cómo están proyectando la evolución de estos datos en función del Plan Nacional de Seguridad? Es decir, estos datos, homicidios, rapiñas, ¿van a bajar cuánto? ¿En qué momento? ¿Cuánto bajan? La denuncia no es un dato que nosotros podamos adelantar, porque por esto mismo que te decía, son denuncias de delitos y tiene mucho que ver con la conducta y la confianza que tienen las personas en denunciar. Nosotros promovemos la denuncia en el sentido de que si ocurre un delito,
por favor, las personas tienen que denunciar, que es la única forma. A ver, la denuncia tiene de por sí un motivo, que es dar cuenta de un delito y poder investigar ese delito, pero también da cuenta de la necesidad de generar operativos puntuales, generar operaciones más generales e incluso algo tan sencillo como es el patrullaje. Entonces, nosotros queremos que estas denuncias, si existe el delito, que exista la denuncia. Una baja de denuncias puede ser engañosa, a menos que vaya en correlato con las encuestas de victimización que diga que hay una baja de denuncias, pero también en la encuesta de victimización muestra que hay una baja de delitos. El 0 nunca va a ocurrir, porque es así. Lo que sí queremos bajar prontamente son, bueno, obviamente los homicidios, que está una baja, que no nos satisface, pero está una baja. La violencia doméstica tendría que ser bastante menos. La violencia doméstica es un delito que ha venido en aumento la denuncia, porque quien es víctima empieza a tomar conciencia de que hay acciones dentro de su entorno familiar que da cuenta de una violencia, lo que antes se naturalizaba, y eso también es importante. Pero aventurar cifras con las acciones que llevamos adelante, cuando tiene mucho que ver también con la conducta de las personas, es arriesgado. Siempre decimos que es un indicador que tiene que ir a la baja. ¿En qué cantidad? Eso sí, claro, no se puede mencionar. Si la baja es marginal y estamos hablando de 2, 3, 4 homicidios menos... Hoy llevamos más de 10 homicidios menos con respecto al año pasado. Es una cifra que, no, como les decía, son vidas de personas, no satisface, pero las acciones que estamos llevando adelante dan cuenta de algo que está teniendo un buen desempeño y que tenemos que robustecerlas a las mismas, ¿verdad? Respecto a muchas veces cuando ocurren delitos, incluso importantes, en este momento estoy pensando en lo que ocurrió en la casa de la fiscal Mónica Ferrero, hubo ex policías o policías involucrados y ocurre un día sí, otro también, la presencia de policías. Eso da cuenta de lo que se da a llamar la corrupción policial. Desde el Ministerio del Interior, ¿se cree que hay que hacer una investigación independiente sobre el tema corrupción policial? Porque demasiadas veces en delitos vinculados con narcotráfico, en delitos muy pesados y muy importantes, aparecen policías involucrados. Entonces, eso es absolutamente terrible. ¿Hay que investigarlo desde dentro del propio ministerio o en realidad hay que crear una unidad que investigue la corrupción policial? Actualmente existe la Dirección de Asuntos Internos, que depende del Ministro del Interior, no de la Policía Nacional, y si bien hay una investigación policial de hechos policiales, es una investigación y son cuerpos de profesionales que trabajan de forma independiente a lo que tiene que ver con el accionar policial cotidiano. Siempre son revisables las prácticas, siempre son revisables los diseños institucionales para poder robustecer esta acción, pero por ahora no estamos, estamos analizando la situación, pero no estamos promoviendo cambios radicales con respecto a esta situación. Porque siempre pasa, más allá de que Asuntos Internos sea un órgano independiente, digamos, por llamarlo de alguna manera, también es cierto que los policías siempre lo comentan por lo bajo, ¿no? Andá a hacer una denuncia de Asuntos Internos, tu jefe está enterado en 2 minutos y no es gratis, digamos, ¿no? O sea, ellos también se juegan cuestiones vinculadas a su trabajo cuando hacen una denuncia en Asuntos Internos. Bueno, hasta ahora no hemos tenido denuncias en otros ámbitos que den cuenta de esto desde que estamos en esta gestión. Siempre lo estamos monitoreando y tenemos mucho
cuidado. De hecho, más allá de los aspectos laborales, hemos generado mesas de diálogos con los sindicatos policiales, que también son una fuente importante de información, y tenemos vínculos cotidianamente con ellos, que también dan cuenta, ¿no?, de si sucede algo que no estamos viendo o que no estamos pudiendo controlar. También es importante. Gabriela, en lo que va de este 2025 se suicidaron 15 policías, un número realmente alto, muy impactante. Y si el Ministerio del Interior se plantea con los policías, por supuesto, el tema de salud mental, de la atención, me imagino que de incrementar los servicios, pero si está planteándose hacer como de alguna manera las cosas diferentes, porque muchas veces hemos escuchado cuando entrevistamos a los sindicatos policiales que dicen, bueno, un policía está mal, está deprimido, está triste. Claro, el psicólogo que dice, hay que sacarle el arma, pero eso tiene un impacto, porque vos le sacás el arma, que parece muy lógico, pero eso hace que ese policía no pueda trabajar, tenga menos ingresos, eso impacta en el estado de ánimo de cualquiera. Entonces, lejos de solucionar, profundiza el problema. Entonces, ¿cómo encontrarle una salida a esta situación? Evidentemente, los suicidios son un tema de impacto nacional. La sociedad uruguaya tiene una tasa de homicidios alta y la policía no está ajena a ellos. También es evidente que tenemos que hacer las cosas diferentes para tener diferentes resultados, y en eso iniciamos un camino este tiempo de gestión que nos llega a un año, pero estudiando los suicidios. Hemos tenido alguna bibliografía básica de fuentes de información que da cuenta de la caracterización de los homicidios en el personal policial, y también hemos estudiado los casos que han sucedido este año para analizar cuáles son aquellos factores de riesgo puntuales que tiene nuestro personal policial, y no solo policial, sino también los operadores penitenciarios, que es otro grupo de personas que trabajan en el ministerio y que también están en una situación de vulnerabilidad por el entorno en que trabajan, las condiciones de trabajo que tienen. En este sentido, vimos que el ministerio históricamente brinda, bueno, más allá de la preocupación del salario, brinda asistencia social policial en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, los préstamos, los beneficios para hijas e hijos para que tengan algunos servicios básicos, los servicios de salud. También tiene que ver con la educación, con el acceso a instrumentos que abordan alguna problemática con respecto a la violencia doméstica cuando ocurre en los entornos de familia policial. Entonces había muchos dispositivos que ya existían, pero lo que faltaba era una alineación con respecto a esto. Y frente a un caso, hacer un estudio integral de la persona. El caso más paradigmático, que todos nos duelen, pero el suicidio de una policía con su bebé fue como el punto de inflexión, porque esta policía tenía muchos servicios sobre sí misma que le estaban cuidando, y sin embargo nos preguntamos qué pasó con todo esto. Y ahí buscamos otras formas de hacer, y ahí que además ya veníamos conversando con el Centro de Atención a las Víctimas, la unidad que a partir del 1 de enero, entrada en vigencia la ley de presupuesto, es la Dirección de Bienestar Psicosocial Laboral, que va a tener, primero, que el Centro de Atención a las Víctimas tiene un rol ya en Fiscalía, entonces estábamos como duplicando el servicio en la unidad de víctimas y testigos de Fiscalía, y nosotros le estamos dando a este equipo de trabajo, que es multidisciplinario y se está potenciando con otras disciplinas, una línea de trabajo que
va a abordar los factores de riesgos que en particular tienen el personal policial y el personal penitenciario, en tanto a la persona como persona, con su entorno familiar, sí, pero también a la persona dentro de su ambiente de trabajo, sí. en tanto a destinos, en tanto a horario, en tanto a contextos de trabajo. Claro, porque de pronto a una persona, obviamente, que está deprimida, se le debe sacar el arma. Bueno, pero a la vez, o no sé, yo no soy experta, pero sí. Pongamos que el psicólogo recomienda que no tenga el arma, pero que no se le afecte el salario, que se le dé, no sé, otra tarea o algo, que no le afecte los ingresos, porque si no, todos van a ocultar que están mal con tal de que no le toquen el salario. Sí, es un aspecto que olvidaba mencionar, que muchas personas, muchos policías y operadores no tienen arma, pero muchos policías no consultan ante esta conclusión de si consulto me sacan el arma, y no es así. Y esto lo estamos trabajando para informar bien, porque estaba como esta regla de consulto, me muestro deprimido, me sacan el arma automáticamente. Y esto no es así y lo estamos explicando incluso con los profesionales de la salud. No en todos los casos hay un retiro automático, sistemático del arma. Se estudia todo el contexto de quien consulta a ver si amerita o no amerita la quita del arma. Quitado el arma, porque se evalúa que su arma puede ser de mucho riesgo para la situación emocional del policía, se le busca un nuevo destino que no pierda total salario, porque si no entramos, como tú bien decías, en un círculo vicioso. Tenía un problema y se lo estoy agravando porque tiene una pérdida de salario. Y hay otro tema que a veces queda invisibilizado, que es el retorno al arma en el caso de sacarse. Son trámites que llevaban mucho tiempo. Llegamos a la administración con un retraso en trámites de mucho tiempo, muy importantes, y eso hace también que pasen meses con un salario disminuido. Y ahí estamos acelerando los procesos de reconstrucción de su carrera funcional, digamos, con el arma, y bueno, y si no, definirlo, ¿no? Y también contar con que esa persona, si no puede volver a trabajar, desvincularla o cambiarle el escalafón para ocupar ese escalafón con otra persona que sí pueda tener arma. Gabriela, te cambio de tema, te pregunto por el crimen organizado. El Ministerio del Interior, la policía, dieron uno o dos golpes simbólicamente importantes, ¿no? Como fue la detención de Luis Fernando Fernández Albín o de Betito Suárez, que a nivel simbólico son importantes por eso mismo, pues son referencias en cuanto al crimen organizado. Ahora, ¿cómo se traducen estas detenciones en la violencia que hay en los barrios? Esto implica que baja la violencia, sube la violencia porque están detenidos. ¿Cómo se dimensionan estas dos acciones? Estas detenciones hace relativamente poco y lo estamos monitoreando y estamos presentes en los territorios para que no ocurran los hechos de violencia que podrían llegar a ocurrir o que la dinámica o la práctica así lo indican. Hay otras acciones, otras operaciones que tuvimos muy importantes, más allá de la detención de Fernández Albín o de Suárez, hay otras operaciones que tuvimos que también hacen que en el territorio puedan existir mayores niveles de violencia. Hasta ahora no hemos tenido constatación de que eso efectivamente haya ocurrido. Los niveles de violencia que existen, lamentablemente, se mantienen constantes con respecto a otras circunstancias, que tiene también mucho que ver con esta presencia policial y las investigaciones que se están llevando adelante para evitar una escalada de violencia que en el crimen organizado no siempre se da. No siempre se da. El crimen organizado muchas veces se muestra bajo el radar
para poder generar estos delitos que no tienen que ver efectivamente con niveles de violencia. Que de hecho la baja en la violencia a veces no es una buena señal porque quiere decir que hubo un avance del crimen organizado. Bueno, hay que ver, hay muchos indicadores que dan cuenta de un contexto de mayor crimen organizado. Nosotros, más allá de Fernández Albín y de Suárez, también hemos llevado frente a la justicia a otros involucrados en lavado de activos. Por ejemplo, tuvimos una alta, en relación a otros periodos, una alta formalización de personas por lavado de activos, y en una sola unidad hemos recuperado bienes, o sea, bienes decomisados que dan cuenta de más de 200 millones de dólares, como para tener una dimensión del trabajo que estamos haciendo. No hemos hablado de las cárceles, pero hay un objetivo de que el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, sea un servicio descentralizado. ¿En qué está? Porque se había planteado, ya hemos hablado, ya se ha dicho, hay hacinamiento en las cárceles, hay falta de funcionarios, lo que tú planteabas recién respecto a los operadores penitenciarios. ¿Es la intención sacar el INR y hacer un proyecto de descentralización? Porque hay bastante acuerdo político al respecto. Sí, existe de hecho un proyecto para que el INR se convierta, no pasar de ser una unidad ejecutora del Ministerio del Interior a ser un servicio descentralizado que dependa igual del Ministerio del Interior. Pero eso le da otra autonomía de gestión y otra autonomía presupuestal, que es una de las acciones que son necesarias. Hay otras, obviamente, que el servicio descentralizado per se no baja el hacinamiento ni mejora la gestión, pero sí es uno de los instrumentos de diseño institucional que colabora con una mejor gestión y con una autonomía presupuestal que puede llevar adelante acciones más concretas. Hay proyectos, están presentados, hay también iniciativas del Parlamento al respecto, y en concepto hay sí consenso de todo el concierto político. Bien. Gabriela, una última pregunta, ya estamos cerrando, es cortita. Con respecto también al crimen organizado que te preguntaba, hace poco estuvo acá en Uruguay un investigador chileno, Pablo Ceballos, que él hablaba sobre el método extorsivo que usan las bandas criminales en los barrios, y en ese sentido decía, bueno, el próximo paso habría que agravar las penas para los líderes barriales, para los referentes barriales, que son aquellos que luchan o que están en contra del crimen organizado. ¿Crees que acá en Uruguay hay margen para ese debate? ¿Está en la mira esa discusión o no? Siempre hay margen para debate. Las leyes no están escritas en piedra y siempre son revisables. La ley de urgente consideración es revisable, las penas son revisables. Lo que es importante es estudiar las penas y la dosimetría penal en un marco más amplio que estar tocando dosimetría penal de unos delitos, de otros no, verlos en un contexto mayor de todo el Código Penal, y en eso se está trabajando desde la Prosecretaría de Presidencia y también con mucho, en algunos aspectos y en otros con mucho contacto con la bancada en el Parlamento para poder dar cuenta de esto. No aventuramos todavía cambios legislativos, de hecho no los incorporamos en la ley de presupuesto como muchas veces se hace, porque no queríamos que la ley de presupuesto se convirtiera en otra LUC, queríamos estudiarlo esto con detenimiento y los impactos que pueda provocar cada movimiento en cuanto a penas, pero sí, en el correr de las próximas gestiones legislativas van a haber algunos cambios que son necesarios, por supuesto. Gabriela Valverde, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Muchas gracias, un gusto mío, y vuelvo cuando sea necesario. Gracias.
Y nosotros ahora nos vamos con Joaquín de León. Adelante, Joaquín. ¿Cómo andan? Buenos días para todos ustedes. El gordo define